Entonces, bienvenida. Gracias a todos los que están aquí con nosotros y pues esperamos sus comentarios al final. Gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a comenzar porque le comentaba a Carolina que soy bastante, hablo mucho, entonces vamos a poner la presentación para dar inicio, esperando no aburrirlos con los contenidos del día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con hablando de la definición de museo para dar como una introducción al tema. Desde el 2007, el ICOM, que es el International Council of Museums, ha dado esta definición sobre la institución museística. Si la analizamos bien, bueno, pues es una definición muy concreta que pues sí recopila todas las características y las tareas que se vienen realizando en una institución como lo es el museo. Más sin embargo, pues muchos profesionales que se dedican y trabajan dentro de esta institución consideran que es una definición que ya está como algo obsoleta o antigua. Entonces, desde el año 2019, el ICOM pues, se dio a la tarea de buscar una definición que fuera como más de acuerdo a lo que los museos en la actualidad están haciendo o realizando, ¿no? Y lanza una iniciativa para buscar una nueva definición que se pretende que en el año 2022, que es cuando se va a llevar a cabo la conferencia general, se llegue como a un consenso en el que participen diferentes profesionistas y profesionales de museos a través de rondas de consulta y se llegue a esta gran conclusión y que sea una definición concreta, clara y en la que todos coincidamos, ¿no? Todos los que trabajamos y nos conectamos con los museos. Mientras tanto, el presidente del ICOM, que es Alberto Garlandini, pues nos dice que los museos en la actualidad y en el futuro, pues tienen que ser estos puentes entre la gente y las culturas, que también los museos tienen que ser promotores de la participación y de la diversidad, pero que también los museos tienen que responder a esos retos que implican los tiempos actuales, como por ejemplo, pues lo que estamos viviendo en la actualidad, que es la pandemia. Esa pandemia que nos agarró a todos como desprevenidos y con la que hemos sufrido no nada más las instituciones culturales, sino en general todos nosotros, ¿no? Entonces, todos los museos, pues ya entendimos, bueno, yo en este momento no estoy trabajando en un museo en específico, pero bueno, he trabajado durante varios años en este tipo de instituciones. Ya hemos entendido que el papel del museo va más allá de ser como un exhibidor o de contener colecciones. Y ya también entendimos que es un espacio democrático que no está dirigido solamente para cierta clase social y que no tenemos que tener como ciertos conocimientos para acercarnos a ellos, ¿no? Suay Aksoy, que es la anterior presidenta del ICOM, decía que los museos tienen que ser activos, también tienen que ser efectivos y que tienen que involucrarse para buscar el bienestar de la sociedad a la que se dirigen. También tienen que ser democráticos, que ya lo dijimos, pero también tienen que ser un reflejo de la sociedad con la que están conviviendo. Entonces, en ese sentido, los museos ya en el siglo XXI y una idea que están encaminándose los museos en este tiempo es que todos los museos tienen que tener esa ambición de cambiar la vida de las personas, que todos los museos, a pesar de que cada uno tiene su propia misión y son diferentes, algunos son de arte contemporáneo, otros son de historia, otros son de ciencia, etcétera, todos tienen que encontrar la manera de causar un impacto social o ser una especie de activistas sociales o participar de manera activa con la sociedad. De hecho, el año pasado, con todos los acontecimientos en torno a Black Lives Matter, varios museos, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, pues hicieron activaciones en torno a este movimiento
y invitaron artistas a hacer instalaciones o también hicieron publicaciones en sus redes sociales con esa intención pues de involucrarse en un evento social, en una situación, en una circunstancia que se estaba dando en una sociedad como la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en la actualidad, el museo hoy se ve como un espacio que puede ser un puente entre los que están, digamos, proponiendo actividades, proponiendo exposiciones y el público, pero también es un exhibidor de culturas, también es un espacio en el que se pueden resolver problemas o se pueden plantear algunas situaciones para tratar de resolverlas. Es un espacio donde se ofrecen experiencias, ya no nada más es exhibir los objetos, sino tratar de dar más allá de la información de un objeto, sino brindar experiencias. También se pueden dispersar ideas que a veces no tienes por qué estar de acuerdo con esas ideas, pero puedes plantear ideas en el museo, conectar culturas, es un foro para expresar, es un foro para dialogar, también es un foro para reflexionar, pero los museos en la actualidad también lo que buscan es romper esquemas. Ya no es como esa institución estática en la que, bueno, permanecías esperando a que los visitantes llegaran, nada más por el hecho de tener una colección extraordinaria, sino que ahora tienes que hacer activaciones, tienes que incentivar a tus públicos para que asistan y tengan como una relación contigo y se sientan identificados con todo lo que estás presentando y con todos los contenidos de tu museo, ¿no? Entonces, en un primer ejemplo de cómo a través de una exposición podríamos causar un impacto social, está esta propuesta que hace el National Building Museum en Washington, D.C., con una exposición que se llama The Wall o El Muro. Esta exhibición fue curada por Sarah Levitt y ella misma dice que este es también un momento en el que los museos deben presentar la idea de que la historia debería hacerte sentir incómodo. Pues esta idea es simplemente que no nada más tenemos que poner como hechos lindos, sino que a veces hay que mostrar sucesos o eventos que nos han marcado a través de la historia para que podamos aprender de ellos y no volver a cometer esos errores y ver hacia el futuro, ¿no? Entonces, a través de este ejemplo, de esta exhibición, están presentando un tema que está como vivo y es un tema actual. Y la única intención de esta exhibición es conectar con los visitantes y que aprendan sobre qué es el muro fronterizo, que se lancen preguntas como ¿qué es la frontera? ¿Por qué tenemos fronteras? ¿Por qué nos vigilamos de un país a otro? Pero también que al momento de que salgan de la exhibición, las personas puedan iniciar conversaciones que se inspiren a buscar más información sobre el tema, aprendan más, lean sobre esta cuestión, pero que también dialoguen y platiquen del tema de la frontera y lo que implica y todo lo que hayan aprendido en la exhibición con las personas con las que se encuentren fuera del museo, ¿no? Entonces, este es un primer ejemplo. Vamos a ver varios ejemplos durante la presentación, pero precisamente cuando los museos ya estaban como diciendo, bueno, vamos a causar un impacto social, vamos a hacer un puente, vamos a brindar experiencias, se enfrentan con esta situación del COVID, una situación que es una pandemia internacional que nos pone de cabeza a todos, ¿no? Entonces, para los museos, pues no es la excepción y todos tienen que permanecer cerrados, todos cierran y pues es un tiempo de transformación, no solamente de forma intelectual, en el sentido de, bueno, vamos a cuestionarnos
por qué estamos aquí, qué vamos a ofrecerle a nuestros visitantes, cómo podemos seguir en contacto con nuestros visitantes ahora que estamos cerrados, y qué vamos a hacer, cómo vamos a abordar a nuestros visitantes, sino también en el sentido de que es una transformación espacial. Para los diseñadores ahora va a ser un reto abordar el espacio. Y entonces, pues es un tiempo de cambio para los museos. The COVID-19 crisis has forced museums to rethink their designs. But how much change are we talking about? Museums had to quickly change everything, from how they welcome visitors to the way they use space. But these were mainly just short-term precautions. As for its long-term impact, experts predict wider galleries with an option to divide them when needed. They also foresee a stronger connection to the outdoors. The big question, though, is how will museums pay for all of this? Y entonces, en esas cuestiones que surgen alrededor del diseño y alrededor de los que conforman parte del equipo de exposiciones, también para los curadores, etcétera. Una de las primeras cuestiones que podemos lanzar es cómo podemos aprovechar la crisis en este momento para transformar la forma en que los museos interactúan con el público. Entonces, hay 5 pasos que algunos profesionales de museos proponen, que son estos. El primero es pensar más allá de la crisis. El segundo es recordar cuál es el propósito de nuestras instituciones, observar qué están haciendo los demás instituciones. Es válido ver, tomar ideas. La cuarta es unirnos como comunidad, entre museos, entre instituciones, no competir entre nosotros, sino unir esfuerzos, pero sobre todo abrazar la oportunidad. Entonces vamos a ver una serie de ejemplos de museos alrededor del mundo que han abrazado esta oportunidad del COVID de manera exitosa, como el primer ejemplo, que es el Museo Casa de la Memoria de Medellín, Colombia. Este museo lo que hizo fue unirse con el gobierno municipal para funcionar como enlace entre su comunidad y el gobierno. Entonces ellos funcionaron como comunicadores, como enlace de comunicación, y ellos le preguntaban a su público, a su comunidad, a todos los que lo rodeaban, cuáles eran sus necesidades y se las transmitían al gobierno. También buscaban refugio a las personas que no tenían hogar, ¿no? Los buscaban albergues temporales. También capacitaron a todo su personal para que pudieran transmitir la información correcta de qué es el COVID y cómo digamos, respaldarse y guardarse en estos momentos. Y finalmente daban comida o distribuían alimentos a aquellas personas que por el tema de la pandemia no podían trabajar porque estaban en cuarentena. Entonces, este es uno de los ejemplos del que más se menciona como un momento, como un ejemplo de abrazar la oportunidad y de ser un ejemplo de un museo que ve hacia el siglo XXI como causar un verdadero impacto social en su comunidad. Otro ejemplo es el Museo del Prado. El Museo del Prado, como todos los museos, estuvo durante un tiempo cerrado, ¿no? Y ellos lo que hicieron fue pensar, bueno, tenemos estas restricciones por parte del gobierno de sanidad y tenemos nuestra colección permanente, pero también estamos pensando en que nuestro público en este momento va a ser más bien público local. Entonces pensaron en una estrategia que me parece que fue muy poética y muy emocional, y armaron una exposición con su propia colección permanente que le llamaron Reencuentro.
del Prado vuelve a abrir después de casi 3 meses. No puede abrir igual que cerró. Es el Museo del Prado como nunca se había mostrado antes. Es como si presentáramos el Museo del Prado en la forma de un perfume, ¿no? Donde todas sus esencias están concentradas en un espacio relativamente reducido. Un cuarto del actual museo, pero es curioso cómo es prácticamente lo que era el museo en el momento de su inauguración en 1819. La densidad de obras de arte por metro cuadrado que tiene el Prado, que normalmente es muy superior a la de cualquier otro museo, pues ahora se eleva exponencialmente. Entonces, lo que el Museo del Prado hizo, siguiendo las indicaciones de sanidad, es concentrar las obras en las salas que tenían como mayor amplitud, que son las salas centrales, y cerrar los accesos a las salas de menor dimensión y concentrarlas en ellas y hacer un recorrido lineal donde las personas solamente podían acceder por una puerta y la salida estaba al fondo, como lo indican los planos de planta. Y hicieron una selección de 294 piezas de la misma colección, marcando un recorrido, claro para los espectadores, y en ese sentido hacerlo como más seguro y marcando la sana distancia que les marcaba sanidad, ¿no? Otro ejemplo es el Museo de Licht, que está en Ámsterdam, que lo que ellos hicieron fue pues invitar artistas de la localidad para que participaran enviando imágenes que ellos producieran para de alguna forma brindar comodidad o confort o serenidad a los espectadores de la ciudad. Entonces lo que el museo hizo fue imprimir esta serie de imágenes o pósters y colocarlas en diferentes puntos de la ciudad para pues ayudar a la población pues a tener como un momento de tranquilidad, ¿no? En el entendido de que, pues, como todos nosotros sabemos, el arte puede generar sentimientos positivos y emociones positivas. Entonces, un ejemplo también de abrazar la oportunidad y de pensar más allá de la crisis es lo que hizo el Victoria and Albert Museum en Dundee, Escocia, que ellos, siendo un museo dedicado al diseño, dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer siendo nosotros un museo de diseño? ¿Qué podemos presentar ahora que está el tema de la pandemia? Entonces lo que hicieron fue diseñar una exposición que precisamente tocaba el tema de diseño, pero objetos que se estaban utilizando precisamente o que se generaron precisamente en el tiempo de la pandemia. Y crearon esta exhibición que presentaba pues cartelas, señalética, objetos que se diseñaron precisamente para usos durante el COVID-19. También se pusieron cubrebocas, etcétera. Entonces, la intención no nada más era como decir, bueno, estos son los objetos que se diseñaron por esta situación, sino también dar un panorama de la experiencia global que se estaba viviendo en este momento, pero también darle voz a las diferentes comunidades, como los inmigrantes y como los trabajadores de salud de la ciudad de Escocia, que estaban pues utilizando algunos de los objetos que estaban presentes en la exhibición. Entonces es un claro ejemplo de cómo podemos abrazar en un momento complicado y abrazar la situación de una manera positiva, que también lo hace el Museo de Design Museum en Londres, que bueno, dice, ok, nosotros queremos seguir atrayendo visitantes, pero bueno, no podemos porque tenemos que permanecer cerrados, y hacen una revisión de qué sitios pueden permanecer abiertos, y unos de ellos pues son las tiendas, ¿no? Los supermercados, porque son artículos de primera necesidad. Y entonces lo que hacen es
diseñar un supermercado literalmente fuera en un espacio que daba fuera del museo o cerca de la calle, e invitan a ilustradores para que diseñen las etiquetas de algunos productos que ponían a la venta, y entonces el público podía asistir a este supermercado diseñado por el museo, porque su intención pues era darle como realce a ese eslogan que tenía la exhibición, que era la creatividad es esencial, y sobre todo pues es esencial en un momento como el que estábamos viviendo y seguimos viviendo, ¿no? Otro ejemplo es ahora en el Victoria and Albert Museum, pero en Londres, que bueno, estaban por presentar o presentando una exposición que se llama Alice in Wonderland, y para causar como expectativa o que la gente siguiera como interesada, crean este juego online, este reino virtual, donde la gente podía participar y jugar a través de las plataformas digitales, y venía como de acuerdo a la temática de una exhibición que iban a presentar físicamente en sus espacios. Entonces es una forma como de aprovechar esa oportunidad de que, bueno, vamos a estar todavía cerrados físicamente, pero podemos seguir capturando la atención de nuestros visitantes. Reward your curiosity. Discover. Otro ejemplo es el de Brooklyn Museum en Nueva York, que bueno, hace un estudio de qué es lo que el público está consumiendo, ¿no? En el mainstream de Netflix, pues están dos series súper famosas como es Gambito y The Queen, y hace una exhibición online de vestuarios de las series. Lo hace de una forma muy dinámica y entretenida, donde puedes hacer acercamientos, ver información de cada uno de los vestuarios, videos, hacer recorrido 360 de cada uno de los vestuarios, y es una forma como de hacer un análisis de, bueno, qué es lo que está dentro del gusto del público, cómo podemos atraer al público a plataformas digitales, que es lo que necesitaba en ese momento y seguimos necesitando, porque a pesar de que ya estamos recibiendo visitantes de los museos, pues bueno, sigue todavía el sistema híbrido, ¿no? En todas las instituciones. Y un último ejemplo para esta primera cuestión es el museo, el Museum of Contemporary Emotions, que está en Finlandia. Es un museo que propone la oficina del primer ministro en Finlandia. Es un museo online, y esta es una propuesta que combina ciencia y combina el arte, pero lo hace con la intención de que el público pueda utilizar esta plataforma como una especie de recuperación, porque el gobierno o el primer ministro dice que para que se pueda recuperar las personas después de esta situación, primero se tienen que enfrentar a sus emociones o a sus sentimientos. Entonces, este museo o esta plataforma lo que hace es fomentar la autorreflexión, ayudando a cada una de las personas a que se encuentren con una perspectiva de sus propios sentimientos y emociones. Hay videos, hay explicación de diferentes emociones, hay trabajos de artistas que hacen relación a esas emociones, y cada persona puede hacerse a sí mismo o escribirse a sí mismo una carta sobre los sentimientos que tienes en ese instante, y recibirla un mes o 3 meses después a la fecha en la que la creaste, ¿no? Una segunda pregunta que los diseñadores y también equipo del museo se puede plantear es:
¿Cómo se puede aprovechar esta oportunidad que estamos viviendo para aprender sobre lo que necesitan nuestros visitantes y ofrecer como nuevas experiencias? Pues un ejemplo es lo que inició el Museo de la Ciudad de Nueva York. Ellos lo iniciaron el año pasado y utilizaron sus redes sociales para lanzar esta idea del hashtag Museums Moment of Zen. Y fue replicado y utilizado por más de 75 museos. Y la intención era pues publicar obras de sus colecciones con la única intención de dar un momento de serenidad a los espectadores, al público. ¿Por qué? Pues porque volvemos con la idea de que a través del arte podemos generar sentimientos de serenidad positivos y dar como quietud, ¿no? Entonces, es así como se genera esta tendencia por diferentes museos. Y bueno, una de las formas de conocer las necesidades de los visitantes es pues, que a través de las redes sociales, pues los visitantes podían hacer comentarios sobre lo que los museos iban publicando periódicamente. El Museo Traffold en Dinamarca hizo una propuesta con la artista Hani G y Rasmus Baekelfex, en la que hicieron la propuesta de hacer una pieza colectiva, invitando al público a que hiciera una bombilla con ganchillo, ¿no? Con esta técnica de ganchillo. Entonces, la intención era, pues, otra vez utilizar el arte para brindarle confort al público, pero a la vez hacer como una pieza de colaboración. Y también el museo lo que quería hacer era una contribución positiva durante un periodo complicado como es el coronavirus, ¿no? Pero a la vez el museo estaba utilizando esta actividad para representar lo que en sí es la misión del museo, que es buscar la creatividad, fomentar la adquisición de nuevos conocimientos entre su público y también buscar el sentido de comunidad entre su público, centrándose en el arte y en el diseño. Obviamente que, bueno, durante la pandemia no pudieron hacer una inauguración física, pero transmitieron por redes sociales lo que fue el evento ya de la pieza finalizada y participaron alrededor de 1,630 personas con bombillas realizadas por personas del público de la comunidad de Dinamarca. Un programa interesante es el que el Museo de Arte de Seúl realiza, que se llama Citizen Curator, que en realidad es algo como exposiciones de arte hechas por ciudadanos, que mencionan que durante la pandemia fue un programa que tuvo como mayor auge o mayor aceptación. En realidad es una forma de conocer lo que a la gente, a la comunidad le interesa como temática. Se invitan a personas a que tomen como una capacitación sobre lo que es la curaduría, sobre lo que implica formar o hacer una exposición para que se concluya en una exhibición y se complementen con actividades y programas
complementarios o alternos a la muestra. En ese sentido también está el programa que hace el Deutsches Film Institute o Film Museum en Alemania, que tiene un proyecto que se llama Intercultural Model Project, our DFF, y que de ese programa que lo que tiene es que quiere conseguir que su museo, más que un museo, sea como una casa para su comunidad, un espacio en el que se puedan conectar las audiencias, un programa con el que puedan, en el que puedan decir, bueno, nosotros queremos esto, ¿no? Y de ese programa, uno de los resultados es que es la exposición que se llama An Exhibition Project with Young People in Extraordinary Times, que precisamente se hizo durante la pandemia. Lo hicieron a distancia, lo hizo un grupo de adolescentes y de hecho el diseño incluso fue realizado por los chicos que obviamente no tienen formación profesional dentro de la museografía o del diseño de exposiciones, pero fueron apoyados por las personas que trabajan dentro del museo. Entonces, el proyecto anterior del Museo de Arte de Seúl y del Film Institute en Alemania son proyectos que se lanzan con la intención de acercarse a sus espectadores, a su comunidad y conocer realmente qué es lo que que piensan, de qué es lo que quieren, qué temas les gustan. Y bueno, es un buen acercamiento, ¿no? Y también una forma de causar un impacto social y positivo en su comunidad. Otro ejemplo es el que lanza el Smithsonian. Ya tiene tiempo, pero lo pongo como ejemplo, ya que es un proyecto que se llama Do It Yourself Exhibits. Ellos ponen a disposición de cualquier institución, que puede ser hospitales, bibliotecas, universidades, centros comerciales también, incluso también oficinas, una serie de exposiciones que tú puedes acceder de manera gratuita. Nada más tienes que mandar como una solicitud y son exposiciones 100% de materiales gráficos, ¿no? Pero son temas que pueden ser de gran utilidad por los contenidos, como por ejemplo una que tiene relación con el tema de la pandemia, que se llama Outbreak Epidemics in a Connected World. Entonces, es una forma en que el Smithsonian está causando un impacto positivo con esta propuesta que ellos ponen a disposición de una manera gratuita en 2 idiomas, está en español y en inglés. Y bueno, que cada institución lo único que tiene que hacer es imprimir y presentar, ¿no? Este ejemplo es la exhibición de We Vikings, que está en el museo, se presentó, perdón, en el Museo de Netherlands, Ámsterdam, Holanda. Y es un ejemplo de cómo una institución en la actualidad, al enfocarse en sus públicos locales, busca temáticas con las que se pueda sentir conectado. Entonces, un tema como los vikingos, un tema histórico con el que los niños o esa comunidad ha crecido, lo presentan en este museo y lo presentan de una forma en que presentan datos más actualizados sobre lo que son los vikingos, que tradicionalmente pues uno tiene la imagen de estos invasores rubios que arrasaban con todo. Entonces, en esta exhibición muestran como otros matices de
pues de ellos, y lo muestran dentro de una comunidad, en un museo, donde los pobladores pues han vivido con esas historias, ¿no? Entonces presentan nuevos datos que pueden ser interesantes para esa comunidad, precisamente en un momento en el que estamos tratando de enfocarnos más en nuestros públicos locales o regionales. Hago aquí una mención rápida sobre también cómo algunos espacios están también dando entrada a los NFTs, que son estos activos digitales, obras digitales únicas, que bueno, en un futuro pues creo que vamos a verlas más frecuentemente en espacios museísticos, pero bueno, no voy a ahondar mucho en este tema porque tendría que ser una charla completa alrededor de esta temática. Y una siguiente pregunta es, ¿qué papel puede desempeñar la tecnología para enriquecer las actividades? Ahora estamos como en ese tema no podemos tampoco utilizar tanta tecnología porque estamos restringidos. Está el tema de la sanidad, ¿no? Que no queremos tocar. Existe esa tendencia, si leemos artículos que hablen de museografía y de exposiciones, que nos dicen, bueno, en este momento se recomienda no hacer tantas exposiciones interactivas, pero eso no implica que no usemos tecnología, ¿no? Pongo este primer ejemplo, que no es reciente, es del 2015 de la Tate, con un proyecto que se llamó Sensorium, porque es un ejemplo de cómo no es como necesario hacer toda una instalación o destinar toda una sala para hacer o introducir tecnología. Lo que ellos hicieron fue escoger algunas obras de su colección permanente para hacer este proyecto multisensorial, con enfoque multisensorial, y integrar estas interacciones o tecnologías para explotar los sentidos del oído, del olfato, del gusto y del tacto. Entonces es un ejemplo de cómo incluso dentro de nuestras exposiciones fijas, que son las permanentes, podemos como hacer algún esfuerzo para poder introducir algo interactivo y algo que dé un poco de experiencia pues más sensorial y más dinámica. Otro ejemplo más reciente es el que presentó el MoMA San Francisco, que se llama The Chronicles of San Francisco, que es dicen que lo describen como un largo lienzo digital que mide más de 32 metros. Y la intención de esta instalación realizada por un artista que se llama JR es presentar la diversidad de la ciudad de San Francisco a través de pues especie de retrato colectivo, y la intención es que cualquier persona de San Francisco, cualquier habitante de San Francisco se siente identificado con las personas que se encuentran en este retrato, ¿no? Entonces, volvemos a esa intención de capturar de alguna forma y conectar con nuestros públicos locales, y aquí se está recurriendo pues a la tecnología que es pues bastante efectiva, ¿no? Otro ejemplo es Machines Hallucinations, que se presentó en Artec House, y es una instalación inmersiva. Si bien no es algo como nuevo, ya no sé si han escuchado de la exposición de Van Gogh o de actualmente está Frida en Ciudad de México, que es como algo inmersivo.
Es una exposición que pues, es altamente tecnológica, pero en este caso lo que tiene es que es una temática muy local porque lo que captura es como una memoria colectiva de lo que es la ciudad de Nueva York. Entonces, es una forma de hacer como una reflexión de por qué recopilamos, por qué registramos las experiencias y se registran en esta instalación inmersiva que además está como en un espacio bastante amplio donde la gente se puede, perdón, le bajé el sonido porque está muy alto, se puede sentir segura, se puede controlar el número de personas que pueden estar dentro de este espacio. Voy a adelantar un poco. También tenemos como ejemplo esta aplicación que utiliza el Museo Nacional de Historia de París, en donde hace como más dinámica, más entretenida la visita pues de los niños, sobre todo, al permitir que las especies y especímenes que están en exhibición tomen como tridimensionalidad y vida durante los recorridos. Para esto, bueno, se hace uso de unos lentes especiales. O bien esta propuesta que hace el Art of London de colocar códigos QR en diferentes puntos de la ciudad, que bueno, en este tiempo puede ser bastante efectivo para no estar como dentro de un espacio cerrado por el tema del COVID. Y lo hace en colaboración con la National Gallery, la National Portrait Gallery, la Royal Academy of Arts. Y la intención es que la gente en lugares públicos pueda tener acceso a obras relevantes y con el simple hecho de escanear los códigos y se pueda encontrar con estas piezas. Y a la vez hay como unas fichas que dan información sobre las obras. Perdón si voy un poco rápido, pero si no, el tiempo se me va a ir y no voy a alcanzar a cubrir toda la presentación. Otras propuestas, pues, es un proyecto que se llama Skin and Bones del Smithsonian, o también lo que está preparando el Pérez Art Museum de utilizar tablets para que en los espacios vayan apareciendo como estas esculturas virtuales que, bueno, no existen en el espacio, pero van apareciendo cuando utilizas la tablet como visor. Y, bueno, este tipo de recursos tecnológicos hacen más dinámicas, entretenidas, inmersivas las visitas de los diferentes públicos. Una última propuesta en relación a tecnologías es la que hizo el Museo de Arte de Newark, que está en New Jersey, que bueno, ellos decían, bueno, estamos en pandemia, estamos cerrados, y lo que hicieron es hacer un escape room digital. No se quebraron mucho la cabeza y lo que hicieron fue utilizar una plataforma tan sencilla como es el Zoom, y lo que hacían era que la gente que participaba
tenía que descifrar códigos, resolver acertijos, encontrar pistas para poder salir de la casa, que era el reto, ¿no? Y una última cuestión es cómo podríamos redefinir la experiencia del visitante para apoyar la participación de una manera que sea segura para los visitantes. Pensando en esto que acabo de mencionar de que, bueno, nos están limitando por las cuestiones de no tocar y no todos los museos tienen esa disponibilidad de que haya personas que constantemente estén limpiando superficies, ¿no? Entonces, bueno, podemos utilizar recursos interactivos touchless. También podemos, bueno, obviamente que se requiere inversión, pero hay aplicaciones como las que utiliza el Cleveland Art Museum o el Mississippi Arts, que utiliza esta aplicación para modelar como cerámica. O también estos recursos novedosos que están proponiendo el Museo Thyssen y el Museo del Prado para no poner o saturar de textos las salas de exhibición. Y entonces, lo que proponen es esta aplicación que se llama Second Canvas, donde el público puede utilizar su propia tablet, su propio iPhone o incluso su computadora y obtener más información de las colecciones que incluso van más allá de la simple ficha o la biografía del artista. También, como pueden ver en el ejemplo, pueden encontrar información como que hay detrás de un lienzo, ¿no? O también utilizando multimedia a gran escala, que eso te va a permitir tener como más espacio en el que tus visitantes puedan estar de manera segura, o experiencias personalizadas como recorridos, que bueno, eso ya se hace, hablas para hacer una cita o agendar visitas por horas, pero por ejemplo en este museo que se llama Spyscape Museum, que está en Nueva York, tienes que hacer como una experiencia personalizada en el sentido de que eres un espía, ¿no? Entonces tienes que hablar con anticipación para que se preparen y te preparen toda la experiencia y la vivas en el espacio. Now it's your turn to spot the lies. Pero lo que más se está utilizando o a lo que más están recurriendo es a presentar proyectos en exteriores, hacer exposiciones en exterior que pueden ser en parques, pueden ser en calles. De hecho, aquí pues tenemos Las Artes Monterrey que hace Verónica González, que lo hace muy bien. Como, por ejemplo, este proyecto que hace el Museo del Prado de seleccionar obras de su colección para hacerlas llegar a pues, aquellos lugares o personas que obviamente no se pueden trasladar a Madrid. Y bueno, hace estas fotografías a una escala 1:1, que es el tamaño real de las obras, para mostrar la riqueza artística del museo y las exhibe en los exteriores. Pero la noticia como más reciente es que, bueno, ustedes saben que el próximo año se va a realizar la FIFA, la Copa Mundial de Fútbol, y acaban de anunciar que la intención es que se haga en Qatar el museo, o sea, el concepto sea museos al exterior, con la intención de que una cantidad mayor de personas puedan tener acceso a el arte.
La intención es tener 40 instalaciones nuevas o comisionadas, pero que se tenga alrededor de 100 obras de artistas, tanto locales como internacionales. No hay mucha información todavía al respecto, está como todavía muy hermética la información, pero esto es lo que se pretende para el próximo año. También otra idea es llevar experiencias interactivas al exterior, como esta propuesta que hace el Walking Cinema de un museo que se llama Museum of Hidden City y que precisamente es, voy a adelantar un poco el video. The concept of total housing once. In the mostly black Fillmore district, 30,000 people were displaced. Precisamente es la historia de un vecindario en la ciudad de San Francisco y lo que tú tienes que hacer es hacer un recorrido a pie con tu teléfono celular y lo que hace es ir como apareciéndote lo que había en ese lugar y te cuenta las historias y te da videos, evidencias, fotografías en el lugar donde te vayas desplazando. O, por ejemplo, proyecto del New York Times que se llama The Truth is Local, que lo que hizo fue diseñar una serie de escaparates visuales en diferentes lugares del Bronx y de Brooklyn, y son como vitrinas en donde hace una serie de escenografías contando, que hacen relación a historias que en algún momento contó el periódico. Entonces, en realidad, el público no tiene que estar dentro de un espacio cerrado, puede ir caminando por las calles y se asoma a un ventanal, ve una instalación, lee una ficha y sigue su camino. Y bueno, finalmente dentro de esta pregunta tenemos el ejemplo que están realizando en Canadá. Es algo así como extraño, pero se llama GOG by Car. Literalmente tienes que entrar como a esta especie de galería enorme en tu coche para tener esta experiencia inmersiva y ver la exhibición de Van Gogh desde tu coche y de una manera segura, porque pues no tienes que tener como contacto con nadie. Ok, lo voy a pasar. Y bueno, como ya vamos un poco contratiempo, pues como recomendaciones ya en cuanto al diseño para ayudarnos a transformar los espacios en lugares óptimos y seguros. Lo que se está hablando entre profesionales que se dedican al diseño dentro de los museos, una de las primeras recomendaciones es menos es más. Tratar de poner una menor cantidad de obras para tener un más espacio y permitir que los visitantes tengan un mejor ritmo, que puedan disfrutar las piezas sin sentirse ofuscados o abarrotados. Eso va a dar exposiciones más íntimas, que se sientan más como exclusivos. Y la otra es que se reduzcan el número de exposiciones temporales o bien que las exposiciones temporales tengan mayor duración para que el público se pueda distribuir en más tiempo. Un ejemplo de esta aplicación de menos es más es la exhibición de Sophie Tauber Arp, Living Abstraction en el MoMA, que
es muy limpia. O también una recomendación es buscar espacios más abiertos, tratar de alejarnos un poco de esas exposiciones laberínticas por lo menos mientras se encuentra una solución. Pensar desde el diseño en el distanciamiento social. Desde que estamos diseñando ya tenemos que contemplar que cuando vas a pensar en colocar una pieza, cuántas personas pueden estar al mismo tiempo viendo ese objeto, ¿no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado con esas cuestiones. También tienes que considerar que sea visible hacia dónde es la salida, que tengan como muy claro hacia dónde es, para que no se sientan como atrapados en los espacios. Y un ejemplo de ello es la exhibición Knowing the Body del Spencer Art Museum, que propone esta galería abierta y además pone estas marcas en el piso marcando como la sana distancia, lo que sería la sana distancia para los visitantes como una guía, ¿no? No que tengan que estar parados precisamente en el círculo, pero te da como una guía de, pues, si se acerca mucho la gente, bueno, dónde tienes que mantener tu distancia. También la exhibición de Diane Kruger en el Chicago Institute propone, como lo están haciendo diferentes museos, que las instalaciones no las concentres en una sola área de exhibición temporal, por ejemplo. Pueden estar distribuidas ya en áreas comunes, como puede ser pasillos, vestíbulo, en exteriores, como es el caso de esta exhibición. Y bueno, también porque esta exhibición lo permite por las características que tiene la obra de Diane Kruger. En el caso de este ejemplo, es la nueva galería del LACMA, diseñada por Peter Zumthor, que, bueno, viene como a cuento ahora que es necesario irnos por caminos más espaciosos y que permiten tener distanciamiento social y no van a ser cuellos de botellas debido a estos espacios tan abiertos. Y la crítica hacia esta propuesta es que va a disminuir el espacio para presentar objetos o para exhibición. Pero bueno, una de las propuestas es menos es más, ¿no? Darle más realce a ciertas obras o más relevancia a las obras más relevantes, ¿no? Y darle como experiencias alrededor de las obras para darle como énfasis. Entonces, otra de las recomendaciones es hacer diseños con rutas lineales y hacer recorridos sugeridos. Ya ven que en museografía te dicen, bueno, recorridos libres, recorridos sugeridos. Bueno, en este caso te dicen, por el momento hay que hacer recorridos sugeridos y rutas lineales, como en el caso del Museo del Prado que ya vimos. Es necesario, por ejemplo, en las exposiciones permanentes que ya estaban establecidos, pues marcar con señales los recorridos y también pues ver la posibilidad de con tus recorridos que el público pueda ver de manera clara la dirección y la salida hacia dónde se tienen que dirigir, ¿no? Esta es una propuesta que realizó un estudio que se llama Isometric, que se puede seguir y que proponen seguir en este momento para hacer un recorrido de manera segura, dependiendo del tipo de galería o de espacio que tengas.
o bien el propuesto por el estudio Draugsmann, y ellos lo que hacen o que proponen es que utilices este esquema tipo ajedrez, en donde las cuadrículas tienen que tener la distancia de la sana distancia que están recomendando, y ellos proponen que en los recuadros oscuros sean el espacio en donde el público puede moverse, y las áreas blancas sean el espacio en donde se puede colocar el mobiliario, y que el público se mueva de manera diagonal. Entonces, que utilices como esta cuadrícula en tus plantas para poder hacer la distribución de tu mobiliario museográfico. Y bueno, a los que les interese les puedo dar la liga para consulta. También se está proponiendo menos textos en las salas para que la gente no se acumule en los puntos, ¿no? Y para ello, bueno, aparte de los dispositivos que igual dicen, bueno, eso es muy caro, no tengo acceso para hacer aplicaciones como la que tiene el MoMA San Francisco o otros museos, pues están los códigos QR. A veces a la gente le da pereza, pero bueno, son bastante útiles en este momento de pandemia. Y la última recomendación es que se busquen materiales con durabilidad, ya que en este momento vamos a tener que estar como limpiando de manera constante los mobiliarios en beneficio de los visitantes. Bueno, y aparte, en general, se está buscando materiales sostenibles, no desperdiciar material y que los diseños sean modulables. Entonces, bueno, me voy a brincar esta sección para finalizar con la última reflexión de que así en el museo, en el 2021 y hacia el futuro, los museos pues están en el camino hacia la estimulación, pero también en el camino de la hibridación, porque si la gente no va al museo, pues el museo tiene que ir a la gente. Y así es como termino. Gracias, Elisa, por tu tiempo, una excelente charla. Esperamos tenerte pronto también con nuevas propuestas también dentro de la museografía. Gracias por tu tiempo, gracias a todos, LSI. No sé si quieras despedirte. Pues nada, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que asistieron a esta charla. Espero no se hayan aburrido. Hasta luego.